Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos de forma virtual en esta noche. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida para nosotros, tu palabra es una luz. Tu palabra, Señor, como le dijo Pablo a Timoteo, Señor, es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para confrontarnos y para hacernos más parecidos a ti, Jesús. Hoy te damos gracias por nuestra iglesia Torrefuerte. Bendice a cada una de las familias que están allí, Señor, dispuestas para escuchar este tiempo, para aprender más de la Escritura, Señor. Oramos en esta noche que tú abras nuestro entendimiento y que nos permitas captar todas las cosas que tienes que enseñarnos en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Y como veníamos diciendo, continuamos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos estado haciendo un estudio de forma expositiva, muy cuidadoso, sin dejar de lado algunos conceptos importantes como redención, justificación por la fe y algunos otros que hemos estado revisando a lo largo de nuestro estudio en la carta de Pablo a los romanos. Estuvimos mirando versículos muy importantes que nos daban un fundamento para estudiar este libro. Dos de los versículos más importantes se encuentran en el capítulo 1, 16 y 17. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Decíamos que Romanos, esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, una iglesia mixta, formada por judíos, pero también por no judíos, es una carta muy importante porque expone un concepto fundamental para ellos en ese tiempo, pero para nosotros hoy, y es el evangelio. La palabra evangelio fue transliterada en este caso al idioma español, y lo que quiere decir es buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias que nosotros necesitamos entender y aceptar para salvación, pero también compartir para que otros sean salvos? Pues que Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se hizo semejante a nosotros para venir a la tierra, morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados y resucitar al tercer día para darnos salvación y vida eterna. En este momento estamos abordando y vamos a estudiar en esta noche Romanos capítulo 5. En nuestra última sesión estuvimos viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11 y hoy vamos a ver del 12 al 21 para así terminar el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que, como les decía, es una carta muy importante que expone principios fundamentales en los cuales creemos como cristianos: la justificación, el evangelio, la redención y muchos otros que hemos estado revisando. Así que vamos a nuestra guía de estudio en esta noche y vamos a iniciar entonces con Romanos 5, vamos a estudiar del 12 al 21. Bien, la introducción que preparamos para hoy dice: a partir del versículo 12 del capítulo 5 de Romanos, que hoy estudiaremos, Pablo prosigue su discusión acerca de la universalidad del pecado. Del capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 11, estuvimos meditando sobre la justificación y sus resultados. Ahora reflexionaremos cómo el pecado entró en el mundo y llegó a ser universal, pero también cómo en Cristo somos declarados justos y tenemos vida eterna. Amén. Vayamos entonces a la palabra de Dios. Romanos 5, si ya están ahí, vamos a leer del 12 al 21. Ok, leo entonces Romanos 5, 12 al 21. Recordemos algo antes de iniciar la lectura. En la sección anterior, cuando estudiamos del 1 al 11, estuvimos diciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, en el versículo 1,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos ante Dios. Pero también decíamos en el versículo 8, lo que Pablo afirma: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Esto es maravilloso, el pensar que estábamos separados de Dios, como vamos a ver hoy. El pensar que estábamos alejados, destituidos, como vimos en sesiones anteriores, de la gloria de Dios, pero que el amor de Dios hacia nosotros se reveló y se refleja en la muerte de Cristo en la cruz. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice entonces Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18: así que como por vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La versión que acabamos de leer es la versión Reina Valera. Tenemos también como apoyo en esta noche la Nueva Traducción Viviente, y en estas dos versiones vamos a basar nuestro estudio. Así es. Vayamos entonces a las preguntas de reflexión. Miremos la primera pregunta. ¿Qué conexión tienen las citas? Y vamos a devolvernos un poquitico algunas páginas. Las citas del capítulo 3, capítulo 3, versículo 23, y la que leímos ahorita, capítulo 5, versículo 12. Recordemos que dice Romanos 3:23. Dice en la versión Reina Valera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Y el 5:12 nos está diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Exacto. Hay algo que hay en común en estas dos citas, y es que nos está expresando que todos hemos pecado, todos somos pecadores, ¿cierto? Está diciendo que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, nos está diciendo el versículo 12 del capítulo 5. Y dice que el pecado de Adán introdujo la muerte. Entonces, Adán trajo el pecado, ¿cierto? Y el pecado introdujo la muerte. Y la muerte, tanto la muerte como el pecado, se extendió a todos los seres humanos. Entonces, todos somos pecadores, es lo que está diciendo tanto el versículo 12 del capítulo 5 como el versículo 23 del capítulo 3. Claro, recordemos algo. Hasta el 3:23, Pablo está exponiendo una verdad muy interesante para nosotros en esta noche, hermanos. Y no quiero de pronto salirme de la clasificación en cuanto a los versículos que ya tenemos, pero sí vemos que hasta el 3:23 Pablo nos está exponiendo algo, y es que no hay diferencia, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy
Y mirando el 5:12 es como que Pablo está retomando eso que está diciendo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, en el 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y lo que vamos a empezar a analizar aquí en este capítulo 5 de Romanos, es la representación que tenemos en Adán todos los seres humanos, porque Adán fue el primer hombre y por tanto el primero que pecó. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y a lo que se está refiriendo Pablo, hermanos, en el capítulo 5 es específicamente al pecado de Adán. Como ya les hemos dicho, a la representación que tenemos en él por su pecado. Así que, ¿qué conexión tienen las citas 3:23 y 5:12 y qué podemos concluir? Pues lo que ya Lorena estaba diciendo, lo que Pablo está exponiendo acá es que todos somos pecadores en Adán y que aquí particularmente en el capítulo 5 de Romanos no vamos a hablar de nuestros pecados particulares, sino que vamos a hablar del pecado de Adán en el huerto de Edén y por qué nosotros, hermanos, heredamos ese pecado de Adán. Esa falta de fe y esa desobediencia de Adán en huerto de Edén. ¿Qué otra cosa podemos concluir entonces? Lo que nos está diciendo el versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre y se está refiriendo específicamente a Adán en huerto de Edén, aquí Pablo en el versículo 12, pero también nos está diciendo que por el pecado de ese hombre entró la muerte. Y la muerte, hermanos, pasó a todos los hombres, es decir, todos nosotros heredamos la muerte. La muerte, queridos, es un efecto universal. Todos nosotros morimos. Y aquí nos referimos a una muerte tanto espiritual, que es separación de Dios, pero también a una muerte física. Voy a explicarlo de la siguiente forma. ¿Por qué la muerte, ese efecto, es universal? Porque todos morimos. El más depravado, el hombre viejo, un bebé recién nacido o un bebé de 1 año o un niño de 5 años puede morir en cualquier momento. Es un efecto universal, pero que tiene una causa universal. Y esa es otra conclusión. ¿Cuál es la causa universal que Pablo nos está presentando en el versículo 12? Cuyo efecto es la muerte, pues el pecado. Y aquí lo está mostrando de una forma muy clara. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de ese hombre entró la muerte y pasó a todos nosotros. Entonces, nos estamos refiriendo tanto a la muerte física, porque todos algún día vamos a morir. Unos morimos antes que otros, unos de viejos, otros por enfermedades. Pero también a la muerte espiritual. Y es a lo que Dios le dijo a Adán allí en huerto de Edén. Y fue: el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Él no cayó muerto físicamente al instante, pero fue expulsado junto con su esposa de huerto de Edén. Murió, dicen algunos autores, aún estando vivo, porque quedó separado de Dios, muerto espiritualmente en ese momento. Esas son algunas de las conclusiones que podemos tener en esta comparación del 3:23 y 5:12. Así es, algo importante para decir antes de pasar a la siguiente pregunta es que en Adán estábamos representados todos los seres humanos, Andrés ya lo ha dicho, pero es importante que quede claro, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, ¿yo qué culpa tengo de que un señor, el primer hombre, le hubiera fallado a Dios, hubiera desobedecido, hubiera comido ese fruto que se le prohibió? Pero hay que tener claro que toda la humanidad estaba representada en ese primer hombre, Adán, y por lo tanto la decisión que él tomara pues nos iba a afectar a todos de ahí en adelante. Como cuando un país está representado por un presidente, si el presidente declara guerra a otro presidente de otra nación, pues toda la nación entra en guerra y no solamente el presidente. Y definitivamente todos los habitantes de esa nación van a sufrir los efectos de esa guerra. De las decisiones que tome ese presidente. Entonces, de igual forma pasa aquí, ¿no? A veces vemos como que Adán pecó, pero ¿y yo qué tengo que ver? No, pues resulta que en él estaba representada toda la humanidad y por el pecado que él cometió, esa decisión que él tomó causó
tanto que el hecho de que todos naciéramos bajo pecado, pecadores, como dice aquí el versículo, y también muertos, muertos físicamente, o sea, condenados a morir físicamente, pero también muertos espiritualmente, lo que significa separados de Dios. Pasemos entonces a la siguiente pregunta, la pregunta número 2. ¿Qué podemos decir de Adán según los versículos 15 al 19? Bueno, y si se dan cuenta, la pregunta 3 tiene que ver con Cristo. Es la misma pregunta, pero respecto a Cristo. Lo que queremos hacer es que, si ustedes tienen ahí donde anotar o quieren resaltar en su Biblia, podamos hacer esa comparación entre Adán y Cristo. Hablábamos hace un momento con Andrés que todos los seres humanos estamos representados o por Adán o por Cristo. Todos en algún momento de nuestra vida estuvimos representados por Adán, ¿no? Pecadores, muertos, separados de Dios. Pero los que hemos creído en Cristo, ahora estamos representados por Cristo delante de Dios. Entonces queremos hacer esa comparación, si usted quiere resaltar en su Biblia de un color las características que encuentre de Adán y de otro color las características que encuentre de Cristo, o si quiere anotarlo en un cuadernito, no le gusta de pronto resaltar su Biblia, pero quiere anotarlo en un cuaderno, haga en una columna las características que encuentre de Adán y en otra columna las características que encontremos de Cristo en estos versículos del 15 al 19. Miremos entonces respecto a Adán, ¿qué nos dice el versículo 15? En la Nueva Traducción Viviente dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Entonces, esa podría ser la primera característica que encontramos de eso que hizo Adán, ¿no? Dice que por el pecado de un solo hombre, de Adán, entró la muerte a muchos. Su pecado trajo muerte a muchos, como dice la Reina Valera. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, refiriéndose a Adán, murieron los muchos, es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es que por la transgresión de Adán, por la falta de Adán, morimos todos los seres humanos, toda la raza humana, descendiente de Adán. Así es. Entonces lo ponen ahí del lado de Adán, ¿no? Por el pecado de Adán, pues trajo muerte a muchos. Miremos el versículo 16, dice, respecto a Adán, en la segunda parte del versículo, pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Entonces ahí en la casillita de Adán, en la columna de Adán, ponga que el pecado de Adán llevó a la condenación. ¿Cuál es esa condenación? Pues lo que ya hemos dicho, el hecho de haber quedado separados de Dios. ¿Cómo dice la Reina Valera el 16? La Reina Valera dice el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, refiriéndose a Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Así es, entonces el juicio vino por un solo pecado, por el pecado de Adán, ya sabemos, para condenación. ¿Qué dice el versículo 17? Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Entonces, lo primero que habíamos visto en el 15 era que la muerte había entrado, ¿no? Por el pecado. Pero ahora aquí el 17 nos está diciendo que esa muerte está reinando sobre muchos. Es como que tiene el dominio, tiene el control sobre muchos por ese pecado de Adán. ¿Cómo dice la Reina Valera? Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Exactamente, entonces no solamente entró la muerte al mundo, sino que la muerte reina en el mundo, ¿no? Miremos qué dice el versículo 18, dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Aquí ratifica nuevamente que el pecado de Adán trae condenación para todos, como dice la Reina Valera. Dice el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Exactamente, luego va a hablar de Cristo. Y miremos por último el versículo 19, dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. La desobediencia de Adán a Dios hizo que el resto
naciéramos pecadores. O fuéramos constituidos pecadores, como dice Pablo en la Reina Valera. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y recordemos algo, ¿no? El concepto justificación, ¿qué significa? Y es ser declarados justos. Es un acto soberano, pero también judicial de Dios, por el cual somos declarados justos ante el Padre en Cristo. Ya lo estudiamos en sesiones pasadas. Pero lo que nos está diciendo la primera parte del versículo 19, hermanos, es que por la desobediencia de un hombre, refiriéndose a Adán nuevamente, todos nosotros fuimos declarados pecadores. Así es. Miremos entonces ahora qué características encontramos de Cristo en los versículos del 15 al 19, como nos lo sugiere la pregunta 3. Antes de iniciar la pregunta 3, hermanos, solamente quiero que reflexionemos por un momento en qué maravillosa noticia es el Evangelio para nosotros. ¿Qué tal estuviéramos aún representados por Adán y no nos hubiese sido revelado Cristo como nuestro representante, como nuestro embajador ante el Padre? Estaríamos separados de Dios, no estaríamos acá reunidos en este tiempo. ¿Quién sabe dónde estaríamos? Pero reflexionemos en algo, y es algo que muchos teólogos y comentaristas dejan claro en sus tratados, y es que en el huerto de Edén, como raza humana, y teniendo a Adán como nuestro representante, tuvimos una derrota. Pero en la cruz del Calvario, teniendo a Cristo como nuestro representante, hablando de la raza humana, tuvimos una victoria. Entonces el fracaso de huerto de Edén se convierte, se traslada en el Gólgota a la victoria en Cristo, muriendo en la cruz para perdonar nuestros pecados y para ser de ahí en adelante para nosotros ese representante ante el Padre. Entonces pensemos en este contraste entre la derrota de Adán en huerto de Edén, pero también la victoria de Cristo en la cruz para darnos salvación, vida eterna en Él. Así es. Miremos entonces ahora qué podemos decir de Cristo según los versículos 15 al 19. Dice el versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente: pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y como estaba diciendo Andrés, realmente, y como dice la versión Nueva Traducción Viviente, la gracia de Dios ha sido maravillosa y hemos recibido el regalo de su perdón. Ahora estamos reconciliados con Él y justificados delante de Él gracias a Jesucristo y a su obra en la cruz por nosotros. Entonces, para que lo ponga ahí, no sé cómo dice la Reina Valera el 15. Ok, pendientes en el contraste. Entonces, el 15 dice que por la transgresión de uno, refiriéndose a Adán, morimos todos. Pero también dice, abundaron mucho más para los muchos, hablando de nosotros, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así es. Miremos qué dice el versículo 16. Vuelve y dice, el regalo de Dios, bueno, recordemos así como hizo Andrés, recordemos que decía Adán, dice, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. Había condenación en Adán cuando estábamos representados por Adán, pero ahora que estamos representados por Cristo, hemos sido hechos justos delante de los ojos de Dios. Entonces, para que lo vayan resaltando ahí o lo vayan anotando en su cuaderno. Ya dijimos que la gracia maravillosa de Dios nos regaló el perdón a través de Cristo, que a través de Cristo hemos sido hechos justos a los ojos de Dios. Miremos cómo dice el versículo 17 en la Reina Valera. Hermanos, miremos por un momento, acá me salgo un poco, el versículo 13, que estábamos leyendo también, dice, pues antes de la ley, y se está refiriendo a la ley de Moisés, que venimos a ver en Éxodo, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, desde Adán hasta Moisés, ahí lo vemos en el 14,
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En ese tiempo reinó la muerte. Estamos hablando de Adán hasta Moisés, hasta el momento en el que vino la ley por Moisés. Y es muy interesante que la condenación, como nos va a decir el versículo 16, que Lorena me estaba refiriendo, vino a causa de un solo pecado, el pecado de Adán. Pero después dice, hablando de Cristo, pero el don, la gracia de Cristo, vino a causa de muchas transgresiones, hablando también de nuestros pecados particulares, para justificación. Entonces, la condenación viene por el pecado de Adán para todos nosotros. Pero la gracia, la misericordia del Señor y su perdón en la cruz para justificación viene a causa de muchas transgresiones, es decir, de todas las transgresiones de la descendencia de Adán, de todos los pecados que nosotros hemos cometido, viene también la justificación que el Señor nos da. Así es, miremos ahora el versículo 17, dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. El 17 que está diciendo que por Adán vino la muerte a reinar sobre muchos, pero que ahora por medio de Cristo hemos recibido victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Quiere decir que ni el pecado ni la muerte ya reinan sobre nosotros los que hemos creído en Jesús, sino que por Cristo hemos recibido la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Cómo dice el versículo 17? El 17 dice aquí que, haciendo la comparación, por la transgresión de uno, refiriéndose a Adán, reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así es. Entonces, en Cristo no solamente hemos sido justificados, o sea, declarados justos delante de Dios, sino que ahora ni la muerte ni el pecado tienen dominio sobre nosotros. Obviamente este cuerpo físico va a morir un día, el de todos, tanto de creyentes como no creyentes, pero ya no vamos a morir para condenación, para estar separados eternamente de Dios, sino que vamos a morir, pero vamos a estar eternamente con el Señor. En ese sentido hemos obtenido la victoria sobre la muerte. Versículo 18 está diciendo, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Un solo acto de justicia de Cristo, que fue su obra en la cruz, entregar su vida, derramar hasta la última gota de su sangre, trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Dice el 18 acá, de la misma manera, por la justicia de uno, refiriéndose a Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, esto es maravilloso. Si por la mala decisión de Adán todos heredamos la muerte, por la decisión correcta de Cristo de obedecer al Padre, todos somos herederos de la vida. No se nos olvide eso, hermanos. Todo aquel que cree en Cristo tiene salvación y tiene una nueva vida. Por eso en Juan capítulo 3, Jesús en su conversación con este maestro de la ley llamado Nicodemo le habla de un nuevo nacimiento. Necesitamos volver a nacer. El Señor no nos está pidiendo que mejoremos, que seamos cada día más, que confiemos en nosotros mismos para ser cada día mejores. No, el Señor nos está pidiendo que podamos morir a nosotros mismos y poder iniciar una nueva vida a su lado. Entonces, aquí en el 18 es muy interesante que esté diciendo una vez más que por uno vino la condenación a todos los hombres, pero también por la justicia de uno, por la obediencia, por la correcta decisión de uno, vino a todos los hombres el ser declarados justos ante el Padre y el tener vida.
pero solamente, hermanos, como dice la Escritura, en Jesucristo, en nadie más, ni en la religión, ni en la filosofía, ni en los santos, ni en la ciencia, sino solamente tenemos vida eterna y salvación en la persona de Cristo. Que no se nos olvide esto, porque esta es la noticia más importante que podamos recibir en nuestra vida, y esto va a ser lo más relevante cuando muramos: el haber creído en Cristo, en la persona, no en la religión cristiana, sino en la persona de Jesús como nuestro único y suficiente medio de salvación. Así es. Y miremos por último que dice el versículo 19, dice: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Una vez más, por la desobediencia de Adán, fuimos todos pecadores. Pero por la obediencia de Cristo, hemos sido declarados justos delante de Dios. Así es. Pasemos entonces a la cuarta pregunta. ¿Qué concluimos del propósito de la ley y el propósito de la gracia según los versículos 20 y 21? Vayamos finalizando entonces, leamos nuevamente versículos 20 y 21. Dice: pero la ley, que ya hemos estudiado en sesiones anteriores, se introdujo para que el pecado abundase. Entonces uno se puede preguntar, pero qué extraño. ¿No estableció Dios la ley en el Antiguo Testamento? Y bueno, nos estamos refiriendo aquí en Romanos específicamente a la ley de Moisés, para que la obedeciéramos. Hermanos, ya hemos estudiado en sesiones anteriores que no fue así. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos capaces de cumplir la ley y Dios ya lo sabía. Por eso hemos estudiado en sesiones anteriores que la ley establecida por Dios no fue establecida para que nosotros la cumpliéramos, sino para que nos diéramos cuenta que no podíamos cumplirla. Solamente Cristo pudo cumplir a cabalidad y en su totalidad la ley. Por eso Pablo está diciendo: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. El Señor sabía que nosotros íbamos a infringir la ley. Y este es uno de las definiciones de la palabra pecado y de su doctrina general, que es llamada amartiología. Pero él está hablando de que la ley se introdujo precisamente para que se notase lo que ya hemos dicho, que no podíamos cumplir la ley. Mas cuando el pecado abundó, y esta es la buena noticia, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, como ya lo hemos leído, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces nos dice la pregunta: ¿qué concluimos del propósito de la ley y el propósito de la gracia? Pues ya lo hemos dicho y también lo dijimos en sesiones anteriores. El propósito de la ley, como dice la primera parte del versículo 20, es que nosotros pudiéramos entender que no podíamos cumplirla. Hermanos, el estándar de Dios es muy alto para que nosotros luchemos contra eso en nuestras propias fuerzas. Por eso necesitábamos mirar a Cristo, el único que verdaderamente cumplió la ley. Ese era el propósito de la ley. Pero ¿cuál es el propósito de la gracia, que también está expresado acá en estos versículos? Pues el propósito de la gracia es que nosotros podamos acceder a ella a través de la fe. Recordemos que la gracia es un regalo. Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice Juan capítulo 3, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de la gracia es que Dios pueda ser glorificado y que podamos recuperar nuestra relación con Él por medio de ese plan de salvación que Él estableció. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Por lo que dice el versículo 21, que así también la gracia reine el doble, como dice el versículo 20, que donde había pecado estaba el doble de gracia por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿En quién tenemos vida eterna, hermanos? En Jesucristo. Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones. En nadie más. Y la vida eterna, como muchas veces hemos pensado, no comienza cuando morimos.
Porque muchas veces decimos la palabra vida eterna y nos imaginamos volando entre las nubes Sí, y todos reunidos en la eternidad. Sí, claro, de eso habla la Escritura. Pero la vida eterna, hermanos, también comienza acá, como cuando dice la Escritura, cuando empezamos a conocer a Dios. así es. Eso dice también el apóstol Juan, y esta es la vida eterna, que podamos conocer al Señor y a su Hijo Jesucristo, quien ha sido enviado para salvación nuestra. Entonces la vida eterna empieza acá y empieza cuando caminamos en el conocimiento de Cristo. Por eso dice Pablo, solamente tenemos vida eterna mediante Jesucristo. Así es. Quisiera leer el versículo 21 en esta versión porque me parece muy completo y muy claro lo que expresa respecto a la gracia. Dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Queridos amigos, la única forma, la única manera de tener una relación correcta con Dios es a través de Cristo. La única manera correcta, la única manera que Dios mismo ha diseñado para que podamos reconciliarnos con Él y tener una relación con Él es a través de Cristo Jesús. Él mismo declaró que Él era el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Y como estaba diciendo Andrés, la vida eterna es conocerlo a Él, es estar en esta relación correcta, como dice este versículo. Estar en esa relación correcta con nuestro Padre Celestial. Ahí empieza la vida eterna y obviamente vamos a disfrutarla a partir del momento en el que creemos y por la eternidad. Así es. Si en esta noche nos estás escuchando por primera vez, si sientes que has estado alejado de Cristo en este tiempo, si te sientes desanimado, si crees que necesitas o entiendes que necesitas, por lo que acabamos de leer, una nueva vida en Cristo, no es necesario que alguien especial ponga las manos sobre ti o ore de una forma especial o alguna cosa extraña, no, simplemente necesitas creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Creer que así como lo enseña la Biblia, en Huerto de Edén tuvimos una derrota, pero en Cristo muriendo en la cruz y resucitando al tercer día tenemos una victoria y tenemos vida eterna. Puedes hacerlo en esta noche y orar con nosotros y empezar a caminar con el Señor. Solamente necesitas leer tu Biblia, meditarla cada día y empezar este nuevo camino. Y vas a ver cómo el Señor va guiando tus pasos. Dice también el apóstol Juan en el capítulo 16 que el Señor nos dijo, en este mundo vamos a tener aflicción. No quiere decir que porque creas en Cristo todos tus problemas se van a solucionar. Pero lo que sí es cierto es que en medio de esos problemas y dificultades que enfrentamos, el Señor está ahí, acompañándonos, abrazándonos, formando nuestro carácter. Y eso es lo importante. Así que si quieres orar con nosotros en esta noche, te animamos a que puedas hacerlo y que puedas comenzar este nuevo tiempo de caminar con Jesús, conocerle, amarle y creer en Él para salvación. Oremos. Dios, gracias por cada una de las personas que han estado acompañándonos en este tiempo, por nuestra iglesia Torrefuerte, por nuestras familias, Señor. Gracias porque eres tú quien nos enseña y hoy creemos en este principio, Señor. Gracias te damos por la obra que tú hiciste en la cruz por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Hoy creemos en ti, Señor. Hoy creemos en tu misericordia, en tu bondad y en la gracia que has derramado sobre nosotros. Por eso si hemos estado alejados o esta es la primera vez que escuchamos el Evangelio, las buenas noticias de que el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre para morir en una cruz y perdonar nuestros pecados, pero también resucitar para darnos vida eterna, Señor. Queremos creer en esta verdad que nos expone tu palabra.
y empezar a caminar en una relación con Cristo. Empezar a caminar, Señor, entendiendo que vamos a seguir enfrentando dificultades, retos, cosas difíciles en este mundo, pero que tenemos nuestra confianza depositada en ti y en saber que tú has vencido al mundo y que eres un Dios que tiene el control de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.